y el omega. Entonces, hermanos, cuando estaba hablando anteriormente, estaba hablando de que es una conversión personal, pero es una relación, estamos en una relación con Dios. Y cuando estamos en una relación con alguien, queremos conocer más de esa persona. Y así también es con nuestro Dios. Lo queremos conocer aún más, todos los días. Queremos tener más de Él en nuestra vida. Y a veces me gusta hacer preguntas como, ¿qué parte de tu ser es Dios? ¿Qué parte de Dios está en ti? ¿Un poquito? O sea, ¿tienes más Dios tú que el Papa? ¿Qué parte de Dios está en ti? ¿Qué parte de Dios está en el Papa? Y son preguntas básicas, ¿verdad? Pero la plenitud de Dios. No es que porque el Papa tiene una posición en la iglesia, él tiene más Dios que yo. No es así. Es que todos tenemos a Dios. La plenitud de Dios. Cuando vamos a recibir la Eucaristía, la plenitud de Dios en un pedacito de pan. Increíble, ¿verdad? Es algo precioso. La plenitud de Dios. A veces me gusta decir que somos un pedazo de Dios, trabajando en la tierra, trabajando aquí. Somos las manos y los pies. Santa Teresa dice eso, ¿verdad? También el discípulo corresponsable vive su vida con un paradigma de abundancia y no de escasez. Bien interesante y bien importante. Abundancia. Vamos a regresar a esa palabra. Aquí podemos ver, cuando leemos en Génesis, que Dios establece una fórmula, ¿verdad? Primero es Él, primero Dios, la humanidad, nosotros y la creación. Dios es el dueño, nosotros los administradores de su creación. Una cosa que dijeron, que fue dicho ayer en la primera lectura, que a veces se me olvida cuando leemos el libro de Génesis, que Dios le presentó al hombre, a Adán, los animales, uno por uno, y le dijo que le pusieran nombre. También, cuando terminó, él se quedó solo. ¿Por qué? Porque ninguno eran carne de mi carne. ¿Qué hizo Dios? Lo durmió, le sacó una costilla y formó a la mujer. Bien interesante cuando miramos a la palabra de Génesis, ¿verdad? Porque la mujer en ese sentido no fue creada, fue formada. Diferente, ¿verdad? El hombre creado quiere decir, creación quiere decir de nada formado y hecho. De nada. La mujer hecha de los elementos del hombre. También fue presentada a Adán. ¿Y qué dijo Adán? Y le dio el nombre Eva. Le dio nombre también. Es bien interesante la historia, como la miramos. Dios es la fuente. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí, para ustedes? Si venimos de Dios y Él es el dueño, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Cómo debo yo manejar su creación? Lo voy a explicar de una manera bien, con un testimonio, ¿verdad? Cuando yo era joven, todavía soy joven, pero cuando era más joven, a los 16 años, me recuerdo trabajando en el restaurante de mi papá. Mi papá siempre fue dueño de restaurantes en Nueva York y cada uno de los hijos tenía que trabajar. Nos levantábamos temprano, especialmente los fines de semana, a trabajar. Pues una vez entró una chica bien linda en el restaurante y pidió un sándwich de pernil.
Y yo, la niña preciosa. Yo le voy a por lo menos a conseguir los números de teléfono de esta muchacha. ¿So qué hice? Ella me pidió el sándwich de pernil. Yo fui y le hice un sándwich de pernil. Como de 10 libras. Y mi papá estaba en la esquina mirando, así como estoy yo ahora, chequeando, como dice, déjame ver lo que va a hacer este muchacho. Y yo mirando a la muchacha, hablando con ella, a ver si me da el número de teléfono. En ese tiempo no había teléfonos celulares. El teléfono que yo estaba buscando era el teléfono de su casa. Nadie tenía teléfono celular en ese tiempo, no, nadie. Pues le hice el sándwich, no conseguí el teléfono. Terrible. No había email, no había Facebook, no había nada de eso. En el 1985 no había nada de eso. Lo que sí había fue una muchacha que se fue con un sándwich grandísimo y un papá que quería hablar con su hijo sobre cómo se preparan los sándwiches de pernil adecuado. Y él vino y me enseñó, mira, hijo, cuando vayas a preparar, yo sé lo que acabas de hacer y entiendo por qué lo hiciste. Ella era bien bonita. Pero te tengo que enseñar cómo se preparan los sándwiches. ¿Por qué? Porque este es un negocio. Y yo tengo que aprender que hay que pesar el pernil. ¿Por qué? Porque si se sobrepasa de calorías. Hay diferentes razones por qué lo hagamos así. Pero yo tenía que entender la razón del maestro y las características del maestro para poder manejar el negocio de una manera buena. Y así es con la historia de creación. Si queremos manejar la creación de una manera impecable, de una manera adecuada, de una manera que representa al maestro que la creó, tenemos que aprender sobre los valores del maestro, así como yo tenía que aprender los valores del negocio. Entonces, para nosotros, en nuestra creación, en nuestra fórmula que acabamos de ver, tenemos que aprender lo que pide el maestro. Por eso, como lo que dice el hermano aquí cuando estaba leyendo la lectura, ¿verdad? Sí, es un poquito fuerte lo que dice el maestro del servidor. ¿Por qué? Porque él quería que el servidor aprendiera un poquito más de los valores del maestro. Sí, yo voy a cosechar donde no planté. Y espero que lo hagas tú también. Hay una cosecha que tenemos que hacer. Concepto número 2. Una actitud de gratitud. Todo lo que queda atrás y todo lo que está por delante son cosas pequeñas comparado a todo lo que está por dentro. Es una poesía bien cortita, pero bien profunda, ¿verdad? Todo lo que queda atrás, el pasado, y todo lo que está por delante, el futuro. No tenemos control de ninguna de esas dos cosas, ni del pasado, ni del futuro. Son cosas pequeñas comparadas a todo lo que está por dentro. ¿Y qué es lo que está por dentro? ¿Verdad? Nada más que el reino de Dios. Jesús lo dice. El reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Qué quiere decir cuando decimos la palabra vivir nuestra vida con una actitud de gratitud? Aquí me gusta hacer el ejemplo de creencia y de fe. ¿Actuamos basado en nuestras creencias o a base de nuestra fe? Hermanos, para ser buenos administradores, tenemos que vivir con una certeza, una sabiduría. Porque el saber es algo físico, no es simplemente algo intelectual. Yo conozco y cuando yo sé algo, se convierte en algo físico. ¿Cuántos de ustedes aquí saben montar bicicleta? Levanten las manos. Hay algunos que no. Vamos a tener que aprender a montar bicicleta. ¿Cuántos de ustedes saben nadar?
Levanten las manos. Muy bien. Yo le digo a ustedes, creencia. Yo puedo entender todo lo que hay de entender sobre el agua. Yo puedo leer el agua, cuánto pesa, cómo se siente, que la matemática, si yo peso 180 libras. Pero hasta que yo no me tire en la piscina, no voy a saber lo que es nadar. Porque la creencia se convierte en algo físico. Y ya lo estoy haciendo. ¿Cuántos de ustedes aquí saben bailar merengue? Levanten las manos. Quiere decir que si yo pongo suavemente, ustedes van a saber bailar el merengue. Tienen la certeza de que lo pueden bailar. Tal vez bueno, tal vez malo, tal vez no lo queremos ver bailando, ¿verdad? Pero tienen una certeza de que saben bailar. Es un poquito cómico, ¿verdad? Pero el punto es igual. Cuando vamos de una creencia a algo físico, a una certeza, podemos contar con esa certeza. Y cuando yo cuento con algo que yo sé, eso se llama fe. Yo tengo fe. He tenido un conocimiento de Cristo y tengo fe en Él, porque ya lo siento. Tengo un conocimiento, algo físico que ya lo he vivido. Eso es fe. Y eso es donde el discípulo que vive con una actitud de gratitud se basa. Una actitud de gratitud es saber, como dice el Papa Juan Pablo II, decía, que la batalla se ha ganado por nosotros, una vez y por siempre. Una vez y por siempre. Vivimos una actitud de gratitud constantemente agradeciendo. Se enfoca en las prioridades de la vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Tener salud. Salud, bien. Si no tenemos salud, no tenemos dónde vivir. Vivimos en este cuerpo. ¿Cuáles son otros valores? Hablar con la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Integrity, ¿verdad? Honestidad. La libertad. Libertad para muchas personas, sí, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Nuestros hijos? ¿Sí o no? La familia. ¿Nuestras familias? ¿Nuestras carreras? Una relación con el Señor. Una relación, claro, la relación con Dios. Debe de ser como el backdrop. Es como el Windows Operating System de nuestra vida. Debe de ser esa relación con Dios. Porque nos levantamos y nos acostamos y todavía mientras dormimos Él está ahí, presente. Orar por nuestros amigos y también por los enemigos, porque Dios quiere que los que no saben de Él, que busquen de Él. Siempre estar en una comunicación, en una conversación con Dios a través de la oración. Exacto. Muy bien. Pedirle que ayude a los que Sí, no quieren saber de uno y a los que quieren saber también. sí. Pero siempre reconocer que siempre estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? No nos podemos escapar. Exacto. No se enfoca en el pasado ni en el futuro, sino en el presente, porque siempre es el presente. ¿Entendemos eso? Sí. Siempre es el presente. Aunque yo dije ahora que ya siempre es el presente, ya eso está en el pasado. ¿Sí? Pero siempre estamos en el presente. A veces hablamos de el presente eterno. ¿Verdad? Vamos a seguir, contabilidad. Número 3. Dios cuenta conmigo y me pedirá cuentas. No por miedo. No es por miedo. No vamos a vivir la vida simplemente por miedo. ¿Verdad? Pero saber que sí me van a pedir cuentas y que esas cuentas para mí debo de mejorar mi vida. Debo de usar mis talentos, cultivar mis talentos. Pero también, hermanos, es porque Dios nos ha encontrado dignos de su amor y sus dones. Ustedes nunca se han pensado eso.
¿por qué Dios me ha encontrado a mí digno? ¿Qué tengo yo? Mis obras. Tal vez tú sí, ¿verdad? Ya las obras son los resultados. Pero yo digo más desde un principio. Porque a veces pienso yo, y ojalá que ustedes también, cada uno de nosotros siempre ha existido. ¿Por qué? Aunque físicamente no, nacimos, tenemos una fecha de nacimiento, pero siempre hemos existido en la mente de Dios. Nunca Él se ha olvidado de nosotros. Pero siempre hemos existido en ese plan. Y para mí, cuando yo me pongo a pensar en esas cosas, no tengo palabras. De que Dios pensó en mí, porque nosotros siempre pensamos con relojes y tiempo y aquí que what time it is, y mi hijo, tenemos 3 hijos, el del medio tiene 29 años, y él me pidió hace mucho, cuando era chiquito, me dijo, oye papi, en el cielo hay relojes, ¿y qué horas serán? Le dije, no, en el cielo no hay relojes. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente. Y si uno vive eternamente, no importa qué hora es, ni qué día de la semana, ni qué mes, ni qué año. Esas son cosas que no importan. Pero bien interesante. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces yo, usted, todos, un pedazo de Dios. Y finalmente, como dice Santa Teresa, tú eres el cuerpo de Dios en la tierra. Pero también en este concepto de contabilidad, quiere decir que Dios ha proveído todo lo necesario para la misión. No falta nada. Todo está aquí, presente. Tal vez no todo el mundo en este salón, pero sí todos los recursos están presentes. ¿Cómo va a poner Dios una misión para nosotros si no va a proveer lo necesario? Eso fuera como un truco, ¿verdad? Pero también la contabilidad es asumir riesgo. Tenemos que arriesgarnos. No nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que aprender a hablar inglés. Tenemos que aprender a hacer negocios. Tenemos que mejorar nuestros talentos. Tenemos también que descubrir nuestros talentos. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos a reconocer los talentos que tienen, que tal vez ellos no lo ven, como si fuéramos un coach, ¿verdad? Personas que necesitan a alguien que le dé esa palabra de aliento. Tenemos que remover los obstáculos que no permiten vivir esta vida como discípulos. Y voy a hablar solamente de uno hoy. Pienso yo, no soy psicólogo, sí estudié psicología, tengo el Bachelor's in Psychology y me ha avanzado mis estudios para la maestría, pero sí sé algo de la psicología del hombre. Y una de las cosas que pienso yo que hemos identificado es el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es la idea que yo tengo de quién yo soy. Es una definición bien básica que estoy usando aquí, pero para nosotros es la idea de quién yo pienso que soy. El problema está en la identificación con el ego, porque el ego existe para protegernos. El ego existe para definir quién soy, pero simplemente es una idea. El ego nos trata de convencer de algunas cosas, otra vez para protegerse a sí mismo. No es pecado el ego, no es pecado, pero algunas veces el ego nos lleva al pecado si no lo controlamos. Tenemos que tener mucho cuidado.
la manera y el momento en que yo me doy cuenta que el ego está activo es el momento que tengo que o cambiar mi comportamiento o cambiar mis ideas. ¿Por qué? Porque el ego nos dice, yo soy lo que tengo. Me identifico con mis posesiones. Necesito tener un carro nuevo. Necesito tener una corbata, una camisa, unos zapatos bien bonitos. Tengo que presentarme. El ego. El ego nos trata de convencer. Yo soy lo que otros piensan de mí. ¿Cuál es el error en eso? ¿Cuál es el error? Si yo soy lo que otros piensan de mí, la vanidad, alguien lo dijo, ¿verdad? Pero también quiere decir que yo voy a tener que cambiar por cada relación que tengo, por cada situación en que me encuentro. José no puede ser más que José. Tengo que cambiar porque cada situación va a demandar que yo sea otra persona. Me voy a volver loco. El ego, soy un ser separado de todos, mi individualidad. Soy lo que hago con mi vida, mi trabajo, mi vocación. Hermanos, especialmente para nosotros los hombres. Bien fuerte. Las damas que están aquí, que son casadas con sus esposos. ¿Qué pasa cuando su esposo pierde su trabajo? Él pierde parte de su identidad. ¿Por qué? Porque especialmente para el hombre nos identificamos más con nuestra vocación. Y si pierdo mi trabajo, entonces ¿para qué sirvo? Entonces tenemos que pelear contra ese ego porque yo soy mucho más que mi trabajo. Soy mucho más que un padre de familia. Soy mucho más que un esposo. Contabilidad. Una de las cosas que nos ayuda a combatir el ego es la disciplina, ¿verdad? La disciplina, ¿verdad? Que nos dice es un esfuerzo humano para entrenar a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, a realizar las acciones que son alineadas con la voluntad de Dios. Bien importante. Pero quiero decir algunas cositas sobre la disciplina. Primeramente, ¿qué horas son? Son las 8:30. A esta hora, normalmente las 8:30, las 8:15, la disciplina de nosotros como humanos se va cayendo. Es algo natural en el cuerpo humano. Si estamos siguiendo un circadian rhythm, el ritmo circadiano, ¿verdad? Quiere decir que a esta hora la azúcar está un poquito más bajita, ¿verdad? Hemos hecho muchas decisiones a través del día que nos da mucho ejercicio a la mente. Quiere decir que vamos a ser más aceptable a la tentación. Por eso es que la mayoría de los pecados son de noche. Son de noche. ¿Por qué? Porque no tenemos la energía para la disciplina. Es la verdad. Por eso es que en la noche tomamos. En la noche los vicios. Porque no tenemos la energía para la disciplina, para combatir contra esos vicios. Entonces, hermanos, eso se lo doy gratis. Si quieren combatir contra esos vicios, etc., es mejor que lo eliminemos de la vista para así no tener que tener la batalla en la noche. Sea el pecado, sea la pornografía, sea el tomar, sea el azúcar, sea ese bizcocho si queremos rebajar. Todas esas cosas, la comida, bien interesante, pero bien real. Disciplina. Voy a continuar en el número 4 para así poder ya casi terminar. El concepto número 4, ya hemos visto 3 conceptos. Dios primero, la prioridad. Número 2, actitud de gratitud. Número 3, tener conocimiento, ¿verdad? Y número 4 es conscientemente devolverle a Dios de mis dones. Y la palabra clave aquí es
conscientemente. ¿Qué dice Malaquías 3? Lleven al diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Sométanme a esta prueba, dice el Señor Dios de los ejércitos, y verán si no les abro las compuertas del cielo y derramo para ustedes la bendición en abundancia. Palabra de Dios. Qué palabras más bonitas, ¿sí? Son preciosas. Esas palabras cambiaron mi vida. La vida de no solamente mía, pero también de mi esposa. Hace más de 22, sí, pero ya tenemos con la casa 2 años, sí, más de 22 años que escuchamos esta lectura un domingo, y hubo una pareja que fue a la parroquia donde mi esposa y yo estábamos a hablar sobre el diezmo. Y mi esposa y yo estábamos, yo estaba cantando en el coro, soy guitarrista en el coro, y nos sentamos siempre para escuchar el testimonio de esta pareja, una pareja ancianitas, ya tenían como 78, 79 años, más de 50 años de casado, y están hablando de esta lectura. En ese tiempo, mi esposa y yo teníamos muchos problemas. Queríamos comprar una casa y no teníamos, nunca podíamos ahorrar los fondos para comprar la casa. Y yo peleaba con Dios. Decía, Dios mío, mira, yo toco en el coro, ayudo con los jóvenes, trabajo en este trabajo de finanzas y trato de hacer el bien por ti, y no me puedes conceder una casita para mí y para mis hijos. Teníamos 2. La pareja fue y dio este testimonio, y estas palabras las escuché por primera vez. La escuché. Y nos dieron un desafío. Nos dijeron, ponga a Dios a prueba. Pero para mí yo siempre decía, pero ven acá, no, en el Evangelio dice que no podemos poner a Dios a prueba, ¿verdad? Jesús en el desierto, no ponga a Dios a prueba. Pero en este sentido no es ese tipo de prueba. En este sentido es para mi beneficio. Ponga a Dios a prueba a ver si Él no va a ¿qué? A cuidar de mí. Pues ahí en ese momento comenzamos a dar el diezmo, a poner a Dios a prueba en mi parroquia. Mi esposa trabajaba de enfermera, yo trabajaba en este trabajo, y comenzamos a dar. El primer cheque que yo escribí en ese tiempo, $75 por la semana. Y cada semana dábamos lo mismo, porque eso era 10% de nuestro ingreso. La segunda semana, el pastor, Padre Brendan, me llamó a mi casa. Me dijo, oye José, ¿qué pasó? Te sacaste la lotería. Tú eres uno de los dadores bienhechores más grandes de la parroquia. Y yo le dije a Padre Brendan, perdón, Padre. Lo que pasó fue que yo nunca entendí esto. Nunca se me ha explicado. Nunca yo entendía esto de diezmo y por qué, y la abundancia, estos temas teológicos. ¿Qué sabía yo? Hermanos, un año desde ese día, mi esposa y yo cerramos y compramos la casa. ¿Por qué? Porque yo le estaba robando a Dios. Punto. No hay que poner palabritas lindas, ni finances and all this stock market garbage. Nada de eso. I was stealing. Yo estaba robando. Y así es Dios con nosotros. Vamos a ponerlo a prueba. No solamente por mí, pero por ustedes y por sus hijos. Dios quiere la abundancia para nosotros, porque Él es un Dios de abundancia. Vine para que tengan vida y la tengan con abundancia. Entonces es para nosotros aprender las leyes que Dios tiene. Y Dios tiene leyes también para las finanzas. Pero a veces le tenemos miedo
Porque, Él va a pedir mucho de mí. ¿Sabías que yo cosecho donde no es plantado? Pero es mejor no aprender. Es mejor vivir sin saber. ¿Sí o no? ¿Es mejor vivir sin saber? Como antes de que Adán y Iván pecaran, ellos no sabían, ellos eran puros, eran inocentes. Pero después que pecaron, ya todo el mundo sabe lo bueno y lo malo. La historia de Adán y Eva fue también la historia de la primera tentación, ¿verdad? Y de querer ser como Dios, ¿verdad? Dios tiene miedo de que si comas de la fruta, vas a saber lo que Él sabe. Pero hermanos, es mejor saber, es mejor entender, es mejor conocer de ese Dios. Imagínate si yo hubiera tenido ese entendimiento desde los 10 años, de comenzar a dar desde los 10 años. ¿Qué más abundancia hubiera podido yo descubrir y disfrutar? Nunca es tarde, hermanos. Lo importante es comenzar. Identificar los regalos y los dones. Hay muchos dones, talentos que son obvios. A mí me gusta hablar con las personas, me gusta estar en relación, me gusta enseñar. ¿Cuáles talentos tienen ustedes? A veces digan, yo no tengo ningunos talentos. Mentira. Si no sabes cuáles son, pregúntale a alguien que te conoce. Ask your best friend. What talents do you think I have? ¿Cuáles talentos piensas que tengo yo? Pregúntale. Hay otras maneras también, un poquito más eficaz. Hay libros que podemos usar. Yo trabajé con la organización de Gallup en unos procesos que ayudaban al pueblo a reconocer a sus talentos, sus dones, ¿verdad? Sus fortalezas. Bien bonitos que se pueden usar, ustedes lo pueden usar también en sus parroquias. Pero diferentes maneras de conocer esos talentos. Pero no simplemente es conocerlos, pero también tomar conciencia y devolverlos a Dios. Algunos puntos aquí al culminar. El discípulo corresponsable hace una decisión consciente de lo devolverle a Dios de su tiempo, talento y tesoro, pero también vive de un paradigma de responsabilidad. Quiere decir que ya que yo conozco que tengo esos talentos, ahora me hago responsable a ello. Y ahí es que está la clave. El serme responsable, aceptar responsabilidad. Dios me dio 2 talentos. Ahora tengo que usarlos y multiplicarlos para que cuando Él me pida cuentas, yo le pueda decir, tengo 2 más, tengo 5 más, tengo 10 más, tengo 100 más. Enséñenle esto a sus hijos también. Piensen en sus niños, tal vez sus nietos. ¿Cuáles talentos, qué semillitas de talentos tienen ellos? Cuando tú miras a los ojos de tu hija o de tu nieta, ¿qué ves? Inocencia. Pureza, inocencia, ternura. Pero también en los niños se ven más cosas. Se ven futura abogada, futura doctora, futura maestra. Y eso es lo que yo quiero decir. Traten de identificar en ellos esos dones y talentos también, porque nunca es temprano. Devolviendo a Dios de los primeros frutos. Eso es la parte más difícil, porque ahí es que capta todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Teniendo fe que Dios va a proveer por mi familia.
dándonos los primeros frutos, porque cuando leímos el libro de Malaquías, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Cuando era el tiempo de dar al templo, ¿qué hacían los agricultores? En ese tiempo daban la cosecha peor. La primera sí, pero de las frutas que tal vez son más pequeñitas. Lo que no leemos en Malaquías es lo que viene antes. Ustedes me han robado, dice Dios. Me dan de la cosecha pequeña los animales que están enfermos. ¿Verdad? Por eso Dios le dice, póngame a prueba, deme lo mejor. Pero Él también dice, ¿para qué? Para que no haya hambre en mi casa. Él da la razón. Él da el presupuesto. Para que no haya hambre en mi casa. Y póngame a prueba, dice Él. ¿Cómo vamos a darle los primeros frutos? ¿Cuál es el plan? ¿Tienen un plan ustedes? Le hablé del calendario. Los primeros frutos del calendario de nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Esas 168 horas en la semana. Sí, ya sabemos que el domingo le vamos a dar 1 hora a Dios. La misa. 1 hora y media. Si es el Padre José, tal vez 2 horas. Si es el diácono que va a predicar, tal vez 3 horas. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Porque yo necesito de ustedes un compromiso. No para mí, pero para ustedes. El compromiso es bien difícil, hermanos. A veces pensamos que no. Piensen ustedes, ahorita viene el 1 del año. Y siempre el año, en enero 1 es el día de los compromisos. Todo el mundo quiere un compromiso para el año nuevo. Más ejercicio, más tiempo con mi esposa, menos bebida, menos calorías, menos esto, más del otro. Pero miren qué difícil es hacer un compromiso. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen Netflix? Levanten las manos. Netflix, o tienen un programa en la televisión que pueden ver, tal vez Max. El compromiso es esto. Llegamos el viernes en la noche y prendemos la televisión, mi esposa y yo. Y queremos ver algo en la televisión. Ponemos a Netflix. Pues comenzamos a ver en Netflix los trailers, las historias. Pasan 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 45 minutos. Y hemos visto ya el comienzo de 15 diferentes películas. Pero no nos comprometemos con una. ¿Y qué pasa? Apagamos la televisión después de 45 minutos sin ver nada. No sé si ha visto en Netflix, tienen la serie no sé si lo he escuchado, The Chosen. Sí, The Chosen. Sí, eso ahí hablan bien bonito. Sí, bien bonito, ¿verdad? Pero el compromiso se trata de eso, de que no vamos a ver los trailers, sino que vamos a hacer un compromiso, vamos a hacer una decisión. La palabra decisión, bien interesante, ¿verdad? Viene de la palabra decir, que es una palabra griega, que quiere decir separar. Quiere decir separar todas las otras cosas que no son posibles o no deben de ser posibles para irme por este camino. Esa es una decisión. Y necesito que ustedes oren esta misma noche sobre qué decisión está pidiendo Dios de ti. Una decisión. No 5, ni 10, ni 12. Solamente una. No tiene que ser una decisión para dar su diezmo, aunque fuera algo precioso. Tal vez es una decisión que dice, voy a comprometerme con 2%, 3%, que le voy a devolver a mi parroquia, le voy a devolver a mis hermanos, porque Dios no dice que exactamente tiene que ir para la iglesia, es para la obra del reino. Si hay un hermano que está enfermo, algunas veces mandamos dinero a nuestros países. Por eso a veces cuando hablo con los sacerdotes y los obispos, y siempre digo, José, que el pueblo hispano a veces no coopera. Yo entiendo, padre, pero ¿sabe usted? Él está manteniendo a su mamá en México. Él está mandando dinero a su tía en la República Dominicana, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador.
Ese es el trabajo de la obra del reino, ¿sí o no? Entonces, hermanos, ¿cuál es el compromiso que Dios está pidiendo de ti hoy? Un compromiso de tiempo y un compromiso de tesoro. ¿Qué vas a dedicar? Esa es la oración que le voy a pedir que hagan esta noche. Jesús nos recuerda, si supieras con quién caminas, pudieras hacer estas cosas y aún cosas mayores. ¿Sabes tú con quién caminas? Estas palabras vienen del libro de los Hechos. No, perdón, Juan. Se repiten los Hechos. Que los apóstoles iban y estaban sanando el pueblo. Y vienen a donde Jesús. Estamos haciendo milagros en tu nombre. Y Jesús, ¿de qué le dice? Oh, muy bien, qué bueno. ¿Qué más? ¿Lo están bautizando? O sea, para Jesús no importa. O sea, claro que importa. O sea, estamos sanando a los enfermos, los ciegos. Están caminando, muchos demonios afuera. Pero para Jesús ya sabe todo eso. El milagro verdadero está en las personas que se convierten a Él. Ese es el milagro. Todas esas cosas vienen por añadidura. Y para mí qué precioso pensar en ese pensamiento, en esa novela de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo voy a dar con esta idea. ¿Sabes tú con quién caminas? De mano. Si no lo sabes, conócelo. Dios primero. Vive tu vida con una actitud de gratitud. Tú eres acontable porque eres bautizado. Y Dios te va a pedir cuentas. Pero eso no es algo que debemos de tenerle miedo, sino que debemos ya tomar la energía, usar nuestra energía para crecer el reino. Y finalmente, devolverle a Dios de nuestros primeros frutos, no de lo que sobra, los primeros frutos, por la mañana, esa primera hora, esos primeros 15 minutos de meditación, dedica solo a Él. Planifica tu día. ¿Qué voy a hacer hoy para crecer mis talentos, para crecer el reino de Dios? ¿Sabes tú con quién caminas? Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, José. ¿Te desperté? Tenemos tiempo en nuestras manos. El obispo, en varias homilías que yo escuchaba, hablaba de las 168 horas. Y decía, si yo te doy $168, lo recibes y te das contento, ¿verdad? Una vez te entusiasma que tienes $168 y te pido un peso, ¿verdad que titubearía? Ese peso es la hora del domingo. Tenemos que darle al Señor nuestro tiempo. El tiempo de oración por la mañana. El tiempo de acción de gracias por la noche. Tiempo de oración antes de cada cena. Los que tienen la oportunidad, la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, el rosario cuando lo puedan hacer, pero el rosario lo hagan, ya, tiempo. Talento, todos ustedes tienen un talento especial y yo sé que todos ustedes ponen su talento, bien sea en el consejo parroquial, bien sea en el coro, bien sea como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, bien sea como lector,
bien sea como catequista, bien sea como el que limpia, el que pinta, el que hace las cosas más importantes, bien sea predicando en un retiro, cocinando para el retiro, cocinando empanadillas y alcapugia para pintar Blessed Sacrament. Es el talento. Pero entonces también tenemos que poner ese pequeño tesoro que hablaba José, ese diezmo, ese 10% de lo mejor, de lo mejor. Y tenemos que colaborar con la iglesia, porque todas estas cosas que hemos estado escuchando durante estas últimas 4 semanas, todo eso viene como consecuencia de los 4 o 5 o 30 o 40 dólares que ustedes dan a la iglesia. De una manera o de otra. Esas colectas especiales para las misiones, esas colectas especiales para los seminarios, esas colectas especiales para la Tierra Santa. No se olviden de esa colecta especial que tenemos que comprometernos a dar para el faro de fe. Porque el faro de fe va a ayudar tanto a la diócesis como a la parroquia de cada uno de nosotros. O sea, aquí no estamos diciendo, dame dinero. Hasta aquí estamos diciéndole, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aquí todo el mundo paga impuestos. Y le voy a decir una cosa, a mí lo único que me molesta de pagar impuestos es que sé que el gobierno no lo usa bien. Punto. Pero la iglesia lo usa para el reino de Dios. Estamos viviendo en el reino de Dios. Los sacerdotes comen. Las hermanas comen. Los diáconos trabajamos, así que podemos comer un poquito más. O sea, es importante dar de nuestro tiempo, poner en las manos del Señor nuestros talentos y dar de nuestros tesoros. Para cerrar, yo antes era músico. Yo cuando era teenager, y cuando en los dedos no se pongan a contar, cuando yo era teenager, porque soy mucho más joven que José. Yo sé que no se nota, pero pero cuando yo era teenager, yo dirigía el ministerio de música de mi parroquia. Y yo tocaba mandolina, tocaba guitarra, tocaba pandereta, yo que escogía las canciones. Lo único acuerdo era no canté. Porque a la que yo cantara todo el mundo se iba. Me decían que yo era solista. Porque cuando Pedro cantaba todo el mundo se iba y lo dejaban solo. Así más yo cantaba. Pero me casé, empecé a trabajar, empecé a dar otro servicio en la iglesia, guardé la mandolina, casi no lo usaba. Hoy tengo mucho menos talento con la música del que tenía cuando yo era teenager. Porque no la practico. Pero tengo mucho más talento en otras cosas que no tenía que cuando yo era teenager, porque las practico. Demos al Señor el talento que el Señor nos ha dado a nosotros, desarrollémoslo, mejoremos. Y el Señor va a asegurarse que todo talento necesario en nuestra vida parroquial, en nuestra vida religiosa, va a existir. Y puede ser que haga falta un talento que yo nunca pensé que yo tenía, pero no hay quien lo haga mejor que yo en los ojos de Dios, y Dios me lo dé y yo lo descubra. Pongámonos en las manos del Señor. Y para eso, pongámonos en oración. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que nos den las fortalezas de carácter, esa disciplina de poner nuestro todo al servicio tuyo, a poner todo lo que tú nos has dado para enriquecer tu reino aquí en la tierra. Que podamos escuchar de ti las palabras: ven siervo bueno y fiel, mientras tú añades a la comunidad a los que han de salvarse.
que tú hagas el milagro y nosotros haremos el tejeno. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los que estamos aquí presentes y aprendamos que la semana que viene vamos a hablar de cómo cuidar el hogar común. Y el hogar que nosotros tenemos en común se llama el planeta Tierra. Vamos a escuchar a nuestro hermano Kevin McCarthy, que nos va a hablar de eso. Pero hoy, cuando salgamos de aquí, salgamos pensando cómo yo puedo ser más responsable con los dones que el Señor me ha dado al ponerlo servicio a su santo reino aquí entre nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Gloria y alabanzas a ti. Pon en nosotros el querer y el hacer, y que podamos poner nuestros talentos y que sean multiplicados para que tu reino se extienda aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre Santo, por todos los beneficios que hemos recibido de ti, que eres Dios y unión al Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre todos los que ustedes aman, y permanezca para siempre. Amén. Gracias, hermano. Nada más que mucha gente linda, a ver, mucha gente linda. Dios los bendiga a ustedes también allá en Finlandia. Quiero mucho. It turns off. I forgot to disconnect. This is very nice. I like this little setup here. It's nice. Does the school charge you for that? They would, but this is a joint venture. This is not just a Latino ministry. It's Empowered Community. So this is their contribution. Yeah. They always look at our curriculum. They look at the program we offer, see how it fits in their ITCP or ITPA, whatever. And take a credit. Nice. Take a credit. All right. Well, thank you so much. I'll see you tomorrow. No, you won't. No, oh, that's right. You'll be away on your trip. Yes. Listen, travel safe in Miami. Yeah, I'm gonna tell that to the pilot. Yeah. Because he's the one flying in the storm. Yeah. Oh, listen, yeah, be careful. Yeah. They're supposed to arrive Wednesday. Wednesday, yeah. Tuesday, Wednesday. Oh, Well, I'll already be settled in. Already be settled in the hotel, whatever, you know. okay. And All right. Well, be safe. yeah, take care, gracias.